tiempo avanzamos en esta desarrollo. Bien, el capítulo 76 habla sobre las hormonas hipofisarias. Vamos a hablar de la hipófisis, o llamada también glándula pituitaria. ¿Dónde se localiza? Aquí Silla tiene turca. una imagen, un corte sagital. A ver, anatomía. Silla turca. ¿Y dónde está la silla turca? ¿Y dónde está el esfenoides? A base del cráneo. Muy bien. Está localizado en la base del... Tiene que partir por ahí. Si alguien les pregunta dónde está localizado en la Mano, estructura, quero me perguntar aí desse fenômeno, eu sei. primero por la parte más Isso não maciza, me quebrou ¿cierto? a cabeça. Ya sea la bóveda craneal, ya sea la base del cráneo. Y en la base del cráneo, en la silla turca, el hueso del esfenoide es donde se localiza la glándula pituitaria o la hipófisis. ¿Por qué se llama silla turca? Porque se parece uma silla. Una Esa es galera. una silla turca. Ah, Viene por aquí tenemos el hueso del esfenoide, ¿cierto? Y aquí es donde se asienta, es una pequeña fosa, ¿no es cierto? Y es donde se asienta la pequeña glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria o hipófisis es una pequeña glándula endocrina. Tiene una forma de guisante o pera. Creo que en portugués le llaman herbilla, ¿no? ervilha, isso. Como, claro, herbilla. Ervilha. Sí. Y acá sería, ¿cómo se llama esa pepita verde? Arveja. Arveja. Ya. ¿No cocinan ustedes? No, Só frijol, ¿no? solo fresco. Mucha proteína. Sí. Mucho aminoácido. Ya. Y mide de 1 a 1,5 centímetros de diámetro y pesa 500 miligramos. ¿Dónde está situada? En la base del cráneo de la fosa cerebral media, silla turca del hueso del esfenoide, y se conecta con el hipotálamo. Aquí tenemos el hipotálamo y la hipófisis. ¿Cómo se conecta? Por este tallo Talho. hipofisario o llamado Tallo también hipotálamo. tallo pituitario. Talho De pituitario. esa manera que se conecta con el hipotálamo. Hipotálamo. Bien, ¿cuál es la función general de la hipófisis? Regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endócrinas. O sea que de ella va a depender la función de todas las glándulas distribuidas en el organismo. Estamos hablando de la glándula tiroidea, de las paratiroideas, de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? De los ovarios en las mujeres, de los testículos en los varones. Está formado por dos lóbulos. Aquí tenemos el lóbulo anterior llamado adenohipófisis y el lóbulo posterior denominado también neurohipófisis. ¿Cómo va a ser la secreción de la hipófisis? Va a depender netamente del hipotálamo. Si el hipotálamo no libera esos factores estimuladores que son llamados mensajeros químicos, que va a regular la función de la adenohipófisis, se va a mandar factores liberadores que estimulan y factores liberadores que inhiben, porque esa es la manera de regular o el llamado feedback negativo, ¿cierto? Ahora, la neurohipófisis, su secreción va a depender de los impulsos nerviosos, que son señales nerviosas que se liberan neurotransmisores para activar en una sinapsis de una célula nerviosa a otra célula nerviosa, que son las neuronas. Bien. ¿Dónde se va a liberar esos factores estimuladores del hipotálamo que van a llegar a la adenohipófisis y posteriormente tienen que salir al torrente sanguíneo? Tenemos el sistema porta hipofisario, que es una red capilar que conforma el tallo hipofisario que conecta, dijimos, el hipotálamo con la hipófisis. Aquí podemos ver que se inicia con la arteria hipofisaria, ¿ya? Y forma una red capilar que desciende o va bajando hacia la adenohipófisis.
continúa una red capilar, ya que en la adenohipófisis se libera esos factores procedentes del hipotálamo. ¿Para qué? Para estimular a las células adenohipofisarias. Y de esa manera sean liberadas por la vena hipofisaria hacia el torrente sanguíneo y se dirijan a su órgano diana y puedan actuar. En cambio, la neurohipófisis tiene una comunicación axonal a la red capilar de la arteria hipofisaria, ¿ya? Y no existen células neurohipofisarias donde se estimulen, sino que directamente la neurohormona desciende de las células nerviosas para ser liberadas en la neurohipófisis, en la red capilar de la neurohipófisis. Bien, hablando ahora específicamente de la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior de la hipófisis, para que pueda estimularse esas células adenohipofisarias se requiere un estímulo. Siempre necesitamos, para que nuestro sistema hormonal funcione adecuadamente, existen muchos factores. Ustedes cuando están estresados, están con miedo o están nerviosos, ¿qué hormonas generalmente liberan? Cortisol. Adrenalina. Cortisol. Adrenalina, ¿cierto? El cortisol. Cuando hay altos niveles de cortisol, ustedes van a ver varios síntomas en su organismo. A veces palpita el ojo, es como si estuviera saltando. Eso quiere decir que están en un estado de toxicidad del cortisol, está generando mucho cortisol. Otro, cuando tienes temor, miedo, o quieres huir o pelear, estás, digamos, por desencadenar una pelea, porque la adrenalina está siendo liberada en gran cantidad, y obviamente esos son estímulos que hacen que el hipotálamo, dentro del hipotálamo hay núcleos, y esos núcleos van a estimular a estas células de la adenohipófisis para producir las hormonas que van a actuar en estos órganos dianos. Por ejemplo, los factores liberados por el hipotálamo está la DRH, la hormona liberadora de tiroides, procedente del hipotálamo, que actúa sobre las células tirotropas de la adenohipófisis. Y esta va a producir, la célula tirotropa va a producir la TSH, que es la hormona estimuladora de tiroides, para que actúe ¿dónde? En la glándula tiroides. Y así sucesivamente, todos estos factores, por ejemplo, tenemos el factor liberador o la hormona liberadora de corticotropina, actúa en la célula corticotropa, produce la adrenocorticotropina para actuar en la glándula suprarrenal. La hormona liberadora de gonadotropina actúa en las células gonadotropas para producir la folículo estimulante, la luteinizante, y actuar en las gónadas masculinas, que es los testículos, y los ovarios en la mujer. Aquí tenemos el PIH, que es la hormona inhibidora de prolactina. ¿Qué quiere decir? Que el hipotálamo libera esta hormona cuando la mujer obviamente no está en un estado de gestación, pero si estuviera en un estado de gestación, si estuviera embarazada, va a producir la hormona estimuladora de prolactina. Porque, ¿para qué? Para producir leche. Pero en un estado de que no está en gestación, que no está embarazada, entonces produce esta hormona. ¿Para qué? Para inhibir la producción de la leche. Lo mismo en el varón también produce esta hormona. Porque es sabido en enfermedades endocrinológicas, cuando hay un tumor de hipófisis, el varón puede secretar leche. ¿Por qué? Porque está generando una alteración hormonal interna, lo cual hace que libere el factor estimulador de la prolactina. Y eso hace que no solamente produzca leche, sino que también crezca. ¿Qué se llama cuando crece la mama en el varón?
Eso, muy bien. Muy bien. Puede existir, sí. No sabía. Bien, y la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que también procede del hipotálamo, esta actúa sobre las hormonas, sobre las células del crecimiento en la adenohipófisis. ¿Para qué? Para producir la hormona del crecimiento. En el hígado se produce un factor insulinoide 1 que hace que, procedente de la hormona de crecimiento, que hace que estimule el crecimiento de diversos tejidos, en especial el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido muscular y el tejido adiposo. O sea que, por ejemplo, en la etapa de la niñez, por eso les digo, es muy importante a los niños recomendar que duerman adecuadamente las horas, que sea temprano, para que justamente suceda esto, un crecimiento proporcional, adecuado de todos sus tejidos. Y todo eso también va a depender de una buena alimentación, ¿cierto? Aquí tienen un cuadro, es lo mismo en su libro, donde tenemos 3 columnas. La primera columna habla sobre la hormona o el factor liberador del hipotálamo. En la segunda columna está la estructura química de dicha hormona y su acción principal. ¿A qué célula va a actuar de la adenohipófisis? Y en este cuadro, en la primera columna, tenemos las células propias de la adenohipófisis, la somatótropa, picotropa, pilotropa, gonadotropa, lactótropa. La hormona que va a producir dicha célula, su estructura química y su acción fisiológica donde va a actuar. Esto es lo mismo que hace un momento les expliqué. Pasando a la neurohipófisis, el lóbulo posterior. La neurohipófisis es más simple, ya que como no tiene células en la neurohipófisis, solamente existe una red capilar que está conectada con los axones, el trayecto axonal de las neuronas. Estas neuronas proceden del hipotálamo, que son núcleos hipotalámicos, como sede el paraventricular y el supraóptico. Del paraventricular se sintetiza la oxitocina y del supraóptico se sintetiza la antidiurética, o llamado también vasopresina. Y la neurohipófisis lo único que se encarga de realizar es recibir esas 2 hormonas, liberarlas al torrente sanguíneo por medio de la vena hipofisal, neurohipofisal. ¿Cuál va a ser la función de estas 2 hormonas procedentes o liberadas de la neurohipófisis? Creo que también lo vieron en Fisio 1, ¿cierto? Tenemos la vasopresina o la antidiurética. ¿De qué núcleo hipotalámico es liberado? Hace un momento lo dije. Muy bien, supraóptico. Y va a tener un efecto antidiurético, por supuesto, como dice su nombre, antidiurético, va en contra de la diuresis, o sea, va a reabsorber agua durante la formación de orina. Tiene un efecto vasoconstrictor, o sea, va a contraer las paredes de las arteriolas, y el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular va a hacer que estimule la liberación justamente de la hormona antidiurética. En cambio, la oxitocina va a tener diversas funciones, dependiendo en qué órgano va a actuar. Por ejemplo, actúa en el músculo del útero, haciendo que contraiga durante el trabajo de parto. A nivel de las mamas, hace que contraiga las glándulas o los conductos excretores para la salida o expulsión de la leche. Eso sucede durante la lactancia, y para eso tiene que haber un estímulo de succión del bebé durante ese procedimiento. Y a nivel renal,
la oxitocina, perdón, la antidiurética va a hacer que reabsorba agua durante la formación de orina, que es justamente lo que les mencioné. Aquí tenemos una imagen, en la primera figura podemos ver que cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, ¿ya?, hace que se estimule los núcleos hipotalámicos supraópticos para que se libere la hormona antidiurética y esta actúe a nivel renal reabsorbiendo ¿qué? Agua durante la formación de la orina. Y en esta otra figura podemos observar que durante un trabajo de parto, ya cuando está en la fase de expulsión, hace que la cabeza del bebé, al distender el cuello uterino, estimule la liberación de oxitocina, y eso hace que se produzcan más contracciones uterinas, lo cual hace que empuje al bebé durante el nacimiento. Mientras que a nivel de la mama se produce una contracción de las células mioepiteliales que están cargadas de leche gracias a la producción de la prolactina para que pueda salir la leche durante la succión del bebé. Ese es el estilo. Bien, ya vamos a terminar. Ya estamos finalizando. Ahora vamos a hablar un poco de la hormona del crecimiento, ya que la hormona del crecimiento tiene múltiples funciones muy importantes en el desarrollo y crecimiento de varios tejidos, ya que esos tejidos corporales que estimula gracias a las somatomedinas producidas en el hígado, que es el IGF-1, el factor de crecimiento insulinoide 1, va a hacer que estimule el crecimiento del tejido óseo, cartilaginoso, tejido adiposo y el músculo esquelético. ¿Cómo es la función de este factor del crecimiento insulinoide? Es que permite que se pueda almacenar mayor cantidad de proteínas, que eso hace que el tejido almacene mayor proteínas y de esa manera pueda este tejido ir creciendo de la manera adecuada. Ejerce varios efectos metabólicos esta hormona del crecimiento. Favorece el depósito de proteínas, como les dije, en los tejidos, porque, por ejemplo, en el músculo esquelético, para que ustedes puedan hipertrofiar o aumentar el músculo, ¿qué es lo que hacen? Absorción. ¿Cómo estimulan su músculo? Ejercicio. Uno con el ejercicio y otro con La alimentación. ¿Cierto? Pueden ayudarse con alimentos en base a proteínas, ¿cierto? Y otro está el ejercicio. Eso hace que, como les mencioné hace un momento, el ejercicio forzoso estimula la hipertrofia muscular. ¿Y cómo lo estimula? Por el almacenamiento de las proteínas en el tejido. O sea que va a ayudar a que ese músculo crezca sanamente y naturalmente. Obviamente, si ustedes inyectan anabólicos, es otra forma irregular y mal realizado, porque tiene efectos rebotes y puede desencadenar obesidad u otras patologías. Por eso siempre hay que irse por la vía más efectiva, pienso más disciplinada, que es el ejercicio, y puede ir acompañado a base de suplementos de proteínas. No hay que abusar de esos suplementos. A veces algunos abusan y consumen diariamente en cantidades mayores el consumo de proteínas para obtener rápidamente el crecimiento muscular, y no es así. Hay que tener mucho cuidado en poder consumir los suplementos proteicos para tener un efecto positivo. Bien, ahora, como les mencioné igual anteriormente, la hormona del crecimiento, vean en este cuadro, a la medianoche,
cuando uno duerme alcanza su mayor pico de producción, y cuando uno realiza ejercicios forzosos, ya también alcanza su mayor pico de producción. En esos dos episodios es donde se puede llegar a obtener altos valores de la hormona del crecimiento. Ahora, en caso de que no realicen no realicen ejercicios y de un momento a otro empieza a tener valores excesivos de la hormona del crecimiento, y obviamente va a haber clínica donde uno tiene que sospechar de que está surgiendo algo anormal, que es una patología endócrina llamada acromegalia. Eso lo vamos a ver más adelante. La hormona del crecimiento va a estar regulado por el hipotálamo, ya que el hipotálamo libera la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la somatostatina, ya que esta GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, esta va a actuar sobre las células somatótropas de la adenohipófisis para que produzca la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento, ¿qué es lo que hace? A corto plazo va a hacer que, junto con el calcio, esa hormona que está almacenada en las vesículas se liberen por medio de exocitosis, y eso llegará a la circulación sanguínea. Por otra parte, a largo plazo va a hacer que actúe en el núcleo para la transcripción de nuevos genes y el aumento de nuevas proteínas para que pueda más adelante utilizar esas hormonas para el crecimiento de dicho tejido. Entonces tenemos la hormona estimuladora o liberadora de la hormona del crecimiento a corto y a largo plazo, y la somatostatina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la función de la hormona del crecimiento. Así como una estimula, también tiene que existir una que inhiba, porque no podemos tener una hormona estimulada constantemente. Ahí vamos a tener un excedente de los valores hormonales. Siempre hay una que inhibe y otra que estimula. Ahora vamos a entrar a ver ya la última parte de este capítulo, son las patologías o alteraciones en la secreción de la adenohipófisis. Tenemos el panhipopituitarismo. Pan quiere decir completo, todo, hipo, disminución, pituitarismo, que es la glándula pituitaria, la hipófisis. Entonces tenemos una deficiencia de todas las hormonas de la hipófisis, ¿cierto? Puede ser congénita. ¿Qué quiere decir eso? Que se lo puede obtener desde el nacimiento, o puede ser adquirida desencadenado por un tumor de hipófisis. Ahora, aquí pueden ver una imagen de una resonancia magnética donde se puede observar el encéfalo, y esta masa blanquecina que ustedes ven acá, bueno, es hipodensa, color gris, ¿ya? Es el tumor. Ese es el tumor de hipófisis. ¿Cuánto normalmente mide la hipófisis, dijimos? De 1 a 1,5 centímetros de diámetro, ¿cierto? Si este llega a superar los 3 centímetros de diámetro, entonces ya es indicación de una cirugía, ¿ya? Menos de ese tamaño se puede hacer un tratamiento farmacológico, sí se puede hacer, pero igual o mayor a 3 es quirúrgico, sí o sí es quirúrgico. Bien, se dice que el panhipopituitarismo es el más común de las deficiencias. Hay una destrucción de la pituitaria por el tumor. Claro, el tumor son células cancerígenas anormales que son defectuosas, que van creciendo y alterando la función de las que están normalmente sanas.
El síndrome de Sheehan o infarto pituitario posparto solamente se da en la mujer, ¿ya? Porque durante el parto, ¿ya? Un parto normal o ya sea un parto o una cesárea, cuando hay hemorragia masiva, hace que la pituitaria o la hipófisis sufra de un infarto. ¿Qué quiere decir? La irrigación sanguínea no llega a la glándula pituitaria. Eso hace que sea afectada la hipófisis y no se llega a producir o no se llega a regular normalmente las hormonas. Entonces la pituitaria sufre en ese momento que está existiendo una hemorragia masiva en el parto. Y eso hace que posteriormente la madre tenga alteraciones hormonales, como ser la ausencia de leche, ¿ya? No va a haber producción de prolactina, por tanto no va a haber estimulación de las células mioepiteliales para que produzcan leche. La madre no va a poder dar de lactar a su bebé porque no va a haber leche. Una de ellas, de las consecuencias, es esa. Otra va a haber alteración en el ciclo menstrual también. Va a tener ciclos anovulatorios y también va a haber alteración de las glándulas tiroides en lo que es el metabolismo basal, y también puede existir otras alteraciones hormonales a nivel suprarrenal que pueden llegar a afectar a nivel psicológico o mental. El enanismo pituitario, porque hay el otro tipo de enanismo que es genético, ¿cierto? Esto se da por una deficiencia de secreción de la hormona del crecimiento durante la infancia. Por eso es que son pequeñitos, ¿cierto? Porque en esa etapa de la infancia es donde se alcanza el mayor crecimiento proporcional del cuerpo y de todos los tejidos. Pero cuando no hay una producción adecuada de la hormona del crecimiento, obviamente estos individuos llegan a tener una baja talla, pero es proporcional. Vean el tronco, lo que son las extremidades superiores, inferiores, inclusive el diámetro o el perímetro cefálico es proporcional al cuerpo, ¿ya? Entonces se llama enanismo pituitario. Se asocia a una incapacidad hereditaria para formar la somatomelina célica. Todas las partes del organismo se desarrollan de forma proporcional. Ahora, lo opuesto al enanismo es el gigantismo, que se da por un aumento de la hormona de crecimiento. Exacto, va a ser lo opuesto de la hormona del crecimiento durante la infancia. Tengan en cuenta que durante la infancia, ¿por qué? Porque durante la infancia todavía no se han soldado, ¿cierto?, los huesos y están en pleno crecimiento. Entonces hay cómo crecer, alargarse, y de esa manera, si hay una producción excesiva de la hormona del crecimiento, que generalmente es secundario al tumor de hipófisis, y eso hace que rápidamente crezcan los tejidos óseo, tejido muscular, tejido adiposo, cartilaginoso. La acromegalia igual se da por un aumento en la secreción de la hormona del crecimiento, pero vean en qué edad, en la edad adulta, donde ya se han fusionado los huesos. Entonces aquí no hay cómo crezca de altura, ¿cierto? ¿Dónde va a crecer? Generalmente hace que las partes blandas, como las manos, los pies, empiecen a crecer. Existe el prognatismo, que es la protrusión del mentón o de la mandíbula. Existe lo que es manos y pies, igual empiezan a agrandar, a aumentar de tamaño, se vuelven gruesos. Hay inclusive los labios igual empiezan a crecer, la nariz. Vean aquí una imagen
de un paciente acromegálico donde la mano está aumentado de tamaño, más gruesa, más grande, tiene prognatismo, protrusión de la mandíbula o del mentón, tiene un crecimiento de la nariz, y eso hace que, ¿cuál va a ser la causa principal? Tumor de hipófisis, ¿ya? Si ustedes ven una persona en la calle, yo ya he visto, inclusive no es estudiante por si acaso de la universidad, pero sí era una persona que vendía, ¿qué se llama? Somo, y justamente tenía todas esas características. Ustedes tal vez tengan la oportunidad de ver, ustedes van a tener una vista clínica, las patologías lo van a relacionar, que justamente tienen acromegalia, y el tratamiento que se tiene que hacer en esos pacientes es quirúrgico. Se tiene que hacer una cirugía de cráneo, sí o sí. ¿Para qué? Para extirpar el tumor. Bien, ahí terminamos entonces. De ahí nace el personaje, ¿cierto? De ahí nace el personaje Shrek.